Tema: Diseño de filtros y comparadores. Práctica de laboratorio de electrónica número 5. Actividad 1. Diseñe un filtro de ganancia de 6.02 decibelios que permita pasar un espectro de frecuencia de ancho de banda de 10 kHz y frecuencia central de 100 kHz. A fin de garantizar que la respuesta a la frecuencia sea plana durante los valores de pasabanda, se aplican los siguientes cálculos. La definición de la frecuencia de corte, definir capacitor 3, capacitor 2 y a su vez también definir y calcular los valores de cada una de las resistencias. Igual que en el procedimiento anterior, se procede a definir la frecuencia de corte, a definir el capacitor 5, el capacitor 9. También se procede a definir y a calcular los valores de la resistencia del filtro pasa alta. El rango de frecuencias comprendidas sirven para determinar el ancho de banda y la frecuencia resonante con una selectividad del filtro, que lo sitúa dentro de los filtros pasabanda de banda ancha. El filtro obtenido mediante los filtros pasa baja y pasa alta conectado en cascada tiene la siguiente característica. La frecuencia de corte inferior está determinada solo por el filtro pasa alta y la frecuencia de corte superior está definida exclusivamente por el filtro pasa baja, como se muestra en el gráfico. Como se muestra en la gráfica, la ganancia tendrá su valor máximo en la frecuencia resonante y su valor será el mismo que la ganancia banda de paso de cualquiera de los filtros anteriores. Actividad número 2. En el diseño que se muestra a continuación se puede observar el diseño de un filtro pasabajo de frecuencia de corte de 200 kHz. Entonces, este circuito se caracteriza en que para una frecuencia determinada, llamada frecuencia de corte, se mantiene la ganancia del circuito. Para frecuencias superiores a la frecuencia de corte, la ganancia del circuito disminuye. Ahora bien, la ganancia del circuito pasabajo está determinada por la siguiente fórmula, y la frecuencia de corte se puede determinar por la fórmula que se muestra a continuación. Ahora se pueden observar las gráficas generadas, la gráfica obtenida por medio de la utilización del osciloscopio y la gráfica obtenida en la respuesta de frecuencia. Actividad número 3. Ahora se procede a un diseño de un filtro pasa alta de frecuencia de corte de 100 kg, como se muestra a continuación. Para el diseño del circuito de filtro pasa alta se debe tomar en cuenta sus características, porque a partir de una frecuencia de corte se mantiene la ganancia del circuito superior a esa frecuencia de corte. A frecuencias inferiores a la de corte disminuye la ganancia del mismo. Ahora bien, la ganancia del circuito está determinada por la siguiente fórmula, y la frecuencia del corte se puede calcular mediante la aplicación de la siguiente fórmula. Luego de hacer los cálculos respectivos y tener el diseño del filtro, se generan las siguientes ondas, tanto en el osciloscopio como en la gráfica de respuesta de frecuencia. Actividad 4. Diseño de un comparador de histéresis con voltaje de referencia umbral de 2 voltios. Al diseñar un comparador de histéresis con voltaje de referencia umbral de 2 voltios, se obtiene la siguiente gráfica por medio del osciloscopio. Para el diseño de un comparador de histéresis se debe tener en cuenta las siguientes ecuaciones para conseguir el voltaje de umbral superior y el voltaje de umbral inferior. Ahora bien, el voltaje de histéresis se ve expresado por las siguientes ecuaciones. En los detectores de cruces por cero está centrado en la referencia de 0 voltios. Para el circuito de la figura, el voltaje de histéresis no está centrado en el voltaje de referencia, pero es simétrico alrededor del valor promedio del voltaje de umbral superior y el voltaje de umbral inferior. Este valor se denomina voltaje centrado y lo conseguiremos en la siguiente fórmula. Por lo tanto, los voltajes de umbral superior e inferior de activación pueden encontrarse por las siguientes ecuaciones. Tomando en cuenta las ecuaciones anteriores, se procede a calcular
Entonces, de esta manera se obtiene el voltaje de umbral superior e inferior de activación, con lo que vamos a calcular el voltaje de histéresis. Con la realización de esta práctica se puede decir que cualquier circuito cuya función de transferencia trate las amplitudes y fases de algunos componentes de la frecuencia de manera distinta de los demás circuitos es un filtro, pero para obtener una respuesta cercana a la ideal es necesario utilizar filtros de segundo orden. Para el desarrollo de los diseños que se elaboraron se utilizaron las configuraciones más comunes de filtro activo, con una adecuada selección de resistencias y capacitores para las diferentes ramas del circuito, para poder obtener así los tipos de filtros deseados. Para el diseño de filtro pasa alta, que es un filtro que permite el paso de las frecuencias superiores a una frecuencia conocida frecuencia central, atenuando enormemente la frecuencia inferior a dicha frecuencia central, en los gráficos anteriores se pudieron observar la respuesta ideal para este tipo de filtro. Para este diseño, la frecuencia de corte estuvo establecida por 100 kHz. En cuanto al filtro pasabajas, se trata de un filtro que permite el paso de las frecuencias inferiores a una frecuencia conocida, llamada frecuencia central, atenuando enormemente las frecuencias superiores a dicha frecuencia central. Al igual que el filtro pasa alta, su respuesta no es ideal. Para este caso, la frecuencia de corte fue establecida en 200 kHz. En cuanto al diseño del filtro pasabanda, se debieron encadenar en cascada dos filtros pasabajas y dos filtros pasalta, conectados entre sí, con una frecuencia de corte inferior. De ellos se obtiene un filtro que muestra la respuesta para un pasalta sumado a la de un pasabaja, y como se establece en la zona de intersección que se aproxima a la respuesta de un nuevo filtro pasabanda.